doctor Carlos Plaza, y va a presentarlo con su semblanza el doctor Enrique X de Anda. Entonces los invito a pasar al presidio. Bien, me voy a permitir presentar al doctor Carlos Plaza. Arquitecto e historiador de la arquitectura, Carlos Plaza es profesor titular del Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónica de la Universidad de Sevilla. Antes de entrar en servicio en la Escuela de Arquitectura de Sevilla, desarrolló su tesis doctoral en la Universidad de Florencia sobre arquitectura del Renacimiento y posteriormente fue, siempre en Florencia, investigador postdoctoral en la Universidad de Harvard, la Vileitati, y en una institución alemana de la cual no puedo pronunciar su nombre porque no sé alemán. Entonces, antes de meterme en dificultades de leer cosas que son incomprensibles. Ya luego les dirás cuál es esa universidad. Como historiador de la arquitectura y de la ciudad, estudia temas variados entre el siglo XVI y el XX, entre Italia y España, y actualmente amplía sus intereses a América. Es la razón por la cual está con nosotros ahora. Lo que combina con su implicación en cuestiones patrimoniales en la ciudad contemporánea desde Sevilla, destacando en esa faceta su papel de director del Plan Director del Patrimonio Histórico Municipal de Sevilla, donde el patrimonio del siglo XX ha tenido relevancia y que es precisamente sobre lo que versará su ponencia. Cedo el uso de la palabra a Carlos Plaza. Bien, muchas gracias. Aprovecho desde aquí para hacer unas pequeñas palabras preliminares y luego iré al atril. Y tengo que empezar con un agradecimiento sincero a todas las personas involucradas, a los asistentes, pero también y sobre todo a las personas involucradas en mi presencia hoy aquí, al profesor doctor Enrique de Anda, por su presentación y por su invitación a este prestigioso foro, al director, al profesor doctor José Luis Gutiérrez, del Departamento de Arquitectura, la profesora doctora Gabriela Lee, por su amabilidad, la jefa del ciclo de Teoría e Historia. Para mí es un placer y a la vez un honor estar en esta universidad tan prestigiosa, que es la primera vez que frecuento, y pues dando mi modesta contribución a continuar, digamos, unos estrechos lazos entre España y México que lo hacen conformar un espacio común que es muy importante que sigamos construyendo, ¿no? Que sigamos construyendo para que sea continuo el intercambio de ideas, de personas y de conocimiento, ¿no? Entre un espacio histórico y contemporáneo con tantos lazos, ¿no? Tantos lazos que nos unen para conocer cosas que nos unen y cosas que nos diferencian, ¿no? Yo creo que son también dos aspectos muy importantes y que nos hacen, pues, llenan de particularidades nuestra relación dentro de este mundo global en el cual compartimos tantos desafíos y tantas cuestiones como las que se han hablado en este foro, y aprovecho para reconocer pues, el gran trabajo que se hace sobre el patrimonio del siglo XX y que se ha mostrado en tantas investigaciones que se han presentado aquí, ¿no? Muchas gracias, por lo tanto. Bien, pues como decía el profesor de Anda, me dedico tanto a la historia de la arquitectura como a las cuestiones patrimoniales. Yo creo que los historiadores, los que se dedican al mundo de la teoría, siempre han tenido una natural inclinación a involucrarse en las cuestiones patrimoniales como un ámbito de transferencia de su actividad intelectual y de sus investigaciones que desarrollan en el ámbito académico. A menudo esa transferencia tiene lugar en el ámbito del inventariado, el registro, las batallas activistas por la protección y también en la redacción, más o menos personal o menos, de instrumentos de planificación patrimonial, que será de lo que les voy a hablar hoy, ¿no? Particularmente, la ponencia versará sobre el papel del patrimonio del siglo XX dentro de un instrumento de planificación, que es el Plan Director o Plan de Gestión del Patrimonio Histórico Municipal de la ciudad de Sevilla. Es un plan de gestión
lo que en otros lugares se llama plan de manejo, management plan o piano di gestione. En España se suele llamar plan director, que proviene de aquella obligación de la Convención de la UNESCO del 72, de que todos los monumentos inscritos tuviesen un plan de gestión adecuado, algo que ha saltado al ámbito del resto de patrimonio que no es patrimonio mundial y que requiere, después de un reconocimiento como patrimonio, pues una adecuada gestión para... en realidad a la UNESCO le interesa mucho más la conservación de los aspectos por los cuales fueron meritorios de esa protección, ¿no? Ya veremos qué diferencia hay entre un plan de gestión para un número de bienes como estos de un plan de gestión para un patrimonio mundial, ¿no? Antes de entrar en materia con el propio plan, sí que me gustaría presentar un trabajo en el cual pues, se incluye este trabajo que hoy les voy a incluir, que es una trayectoria dentro de mi grupo de investigación y dentro de mi departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónica, que es el trabajo del grupo de investigación Ciudad, Arquitectura y Patrimonio Contemporáneo, que fue fundado por un personaje que el profesor de Anda ha citado ya, Víctor Pérez Escolano, en el año 96-97, cuando en Andalucía empiezan los grupos de investigación oficiales a trabajar a través de temáticas reconocibles, ¿no? Este es mi despacho en Sevilla, compartido con Víctor Pérez Escolano antes de que se jubilara y actualmente también con el director de la escuela, Ramón Pico, siempre también miembro de mi departamento y del mismo grupo de investigación. Y es como hay tantas... pues se pueden ver tantas cosas diferentes, tiempos diferentes que se van superponiendo, pero en el centro está el cartel del primer seminario de Ocomomo, en el cual pues ahí el profesor de Anda pues, podrá reconocer su participación junto a Víctor Pérez Escolano, a Juan José La Huerta, a Ignacio Sola Morales, a Silvia Arango, Beatriz Colomina, etcétera, ¿no? Desde entonces, o quizá desde antes, este tema adquirió ya una centralidad en la investigación dentro de mi departamento y sobre todo en la transferencia a las políticas públicas, en las cuales a partir de los cargos también de responsabilidad del propio Víctor Pérez Escolano en Andalucía y en Sevilla, pues han marcado en un modo muy certero, digamos, las políticas públicas en materia de patrimonio institucional relacionado con el patrimonio contemporáneo. Este es actualmente mi grupo de investigación, conformado por un número de personas, en el cual está Víctor Pérez Escolano, también Carlos García Vázquez, Mar Loren o Ramón Pico, el actual director del departamento, en el cual se desarrollan numerosos proyectos en el cual con mucha transversalidad pues, se trabaja entre los miembros del grupo y también con colaboraciones con otros grupos de investigación o otros, tanto de Sevilla como de fuera. Hemos publicado un libro el año pasado, publicado por Abada, Arquitectura, Ciudad y Patrimonio, Historia, Teoría e Intervención Contemporáneas, que dentro de poco estará accesible en línea por Abada, que les invito a conocer, donde se resumen buena parte de la trayectoria y las investigaciones realizadas. Siempre en 96-97 una primera iniciativa fue esta exposición del MoMA Andalucía 2565, en la cual, promovido por Víctor Pérez Escolano, Carlos García y Ramón Pico desarrollaron una primera investigación para conocer el patrimonio del movimiento moderno. Después, a esa labor de conocimiento y de investigación histórica se ha flanqueado con la realización de instrumentos de políticas públicas en materia de protección, como este, que es el Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea, un amplio proyecto de investigación que englobó todas las provincias andaluzas, en la cual se registraron toda la arquitectura de valor del siglo XX en Andalucía, asignándole a cada uno de ellos un grado de protección y, por lo tanto, unas particularidades de intervención, ¿no? Este inventario, que también es accesible en línea, se acompañó con un libro, con una serie de capítulos que indagaban en la historia y la relación entre historia y cuestiones patrimoniales y de catalogación, que también pueden descargar en línea en la página web del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, que fue el promotor de este proyecto de investigación, encargado directamente a mi grupo de investigación. Ahí podrán ver
cómo no solamente hablamos ya del movimiento moderno, sino que se han englobado aquí obras de arquitectura de los años 90, que son de particular valor. Es decir, arquitectura también muy contemporánea, ¿no? Otros proyectos implicados son también proyectos que concretamente actúan sobre un bien del patrimonio contemporáneo. Esto es una barriada de vivienda social, que es un proyecto también encargado por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, en el cual participaron muchos otros departamentos y grupos de investigación de mi escuela, porque es un trabajo interdisciplinar de regeneración urbana desde el plano social, desde el plano constructivo, desde el plano de la eficiencia energética y también desde el plano de las cuestiones patrimoniales más teóricas, donde se involucraron muchos de los investigadores de mi grupo. También en mi grupo y en mi departamento, la profesora Mar Loren pues, es la titular de una cátedra UNESCO, que creo que es la única que se dedica específicamente a patrimonio moderno y que tiene mucha actividad, y también les invito a acercarse a su producción, porque también la cátedra UNESCO digamos que es una plataforma a través de la cual pues, su espíritu es colaborar con otras iniciativas, y a eso está siempre muy abierta la propia cátedra a través del ámbito de la educación, es decir, la colaboración en materia de titulaciones o de cursos o talleres de posgrado, a proyectos de investigación o a relaciones con otras instituciones. Y para acabar esto, pues también un proyecto que ha liderado la profesora Mar Loren, proyecto Agersus, que ha sido un proyecto europeo que ha involucrado a 5 universidades de Chipre, de Italia, de Serbia y de Grecia, para indagar cómo se enseña el patrimonio moderno y su implicación en el proyecto arquitectónico y urbano, para conformar un conocimiento sobre la cuestión y plantear cuál debe ser las líneas guía para introducir en un modo más decisivo y un modo más certero la enseñanza del patrimonio contemporáneo, patrimonio moderno, y su relación con el ámbito del proyecto dentro de la enseñanza superior a escala europea. También numerosas iniciativas, workshops, congresos, incluso un premio de patrimonio moderno en múltiples modalidades. Y una plataforma en la cual es muy útil para ver las numerosas iniciativas y el diferente enfoque que tienen también al patrimonio moderno diferentes ámbitos culturales dentro de Europa. Y en este bagaje, en esta línea, pues se inserta el proyecto que les voy a contar ahora y que tuve el honor de ser el director, que se desarrolló entre el 2019 y el 2022, que se aprobó en octubre del año pasado en el Ayuntamiento de Sevilla. Sevilla, muchos lo conocen, a lo mejor algunos no tanto, es una ciudad mucho más pequeña que Ciudad de México, tiene unos 300.000 habitantes, el término municipal, con una área metropolitana que puede llegar al 1,5 millones de personas, ¿no? Ahí ven, en un plano territorial del Valle del Guadalquivir, más cerca, sí, el Valle del Guadalquivir, donde en puntos amarillos son bienes catalogados, concentrados fundamentalmente en la ciudad de Sevilla, pero también muy presentes en todo el territorio. El plan que les muestro es un plan de los bienes de titularidad municipal del Ayuntamiento de Sevilla. El Ayuntamiento de Sevilla es el ayuntamiento en España, hicimos en la investigación una de las primeras cosas que investigamos, es el ayuntamiento que tiene más bienes catalogados de su titularidad. Es decir, posee numerosos bienes, pero aquellos que son de relevancia patrimonial, pues son un número que ascienden a 130, que son los que se han incluido dentro de este plan. La particularidad es que, en conjunto, son el mejor conjunto para representar la historia de la ciudad. Y también un patrimonio que es difuso en toda la ciudad y tenderá a ir creciendo en su presencia en toda la ciudad contemporánea, como veremos más adelante. También representa todas las épocas históricas, desde yacimientos arqueológicos hasta patrimonio de la segunda mitad del siglo XX.
por la particularidad, digamos, de la legislación de patrimonio en España, las áreas arqueológicas urbanas son de titularidad municipal, al menos en Andalucía, y por la particularidad también política española de los últimos decenios, una buena parte de edificios de gran relevancia a nivel estatal pues han pasado a ser titularidad municipal o por otras vías también, y pues se cuentan pues las murallas almohades, monasterios del siglo XV, como el de San Jerónimo de Buenavista, el noviciado de los jesuitas, el acueducto romano, fábricas de artillería, también un patrimonio ferroviario, industrial, digamos, también ligado a los jardines y los parques históricos, pabellones de la Exposición Universal de 1929, molinos, patrimonio hidráulico, etcétera, ¿no? Es un patrimonio difuso en toda la ciudad, aunque si bien se concentra, como vemos, en el área más central de la ciudad, el centro histórico que pueden ver justo en el meandro del río, en la parte oeste, ¿no? Pero vemos que hay también patrimonio en los bordes que está, en cambio, en un lugar central en el territorio y que ejercen un papel muy importante para, digamos, de conexión con esos otros núcleos que forman hoy en día el área metropolitana de Sevilla y que son centros históricos en sí, pero que ahora es un debate abierto cómo digamos, se gobierna y se proyecta una ciudad de Sevilla que va mucho más allá de su propio término municipal, ¿no? Aquí hay que decir que Sevilla es una ciudad muy estratificada en su recinto extramuros, que salta la muralla en la segunda mitad del siglo XIX y solo desde finales del XIX, es decir, a lo largo de todo el siglo XX, es cuando se construye, digamos, gran parte de la ciudad contemporánea. La ciudad contemporánea de Sevilla, como la gran parte de las ciudades europeas, se construye a lo largo del siglo XX. Una primera corona entre los años 1900 y 1940, y a partir de la primera posguerra tiene una gran explosión demográfica y se construye todo el resto de la ciudad, sobre todo extendido a la parte este. Hicimos una investigación sobre, esto es un trabajo fin de grado de una estudiante que trabajó conmigo, es decir, cuáles son la motivación de que el Ayuntamiento de Sevilla tuviese una gran cantidad de bienes de su titularidad, ¿no? Llegamos a la conclusión, reconstruimos, que buena parte de ellos el Ayuntamiento los ha adquirido a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y sobre todo a partir de la llegada de la democracia, a partir del 78. El Ayuntamiento de la ciudad entiende que los edificios que otras instituciones quieren desprenderse de ellos o que particulares los tienen en condiciones de ruina y están en venta, hace un gran esfuerzo para adquirirlos. Y a lo largo de la segunda mitad del siglo XX es cuando en gran parte de este patrimonio consigue conformarse como un gran conjunto de bienes que llega a nuestros días pues también con grandes problemas de gestión, que es lo que motivó el interés del Ayuntamiento por enfrentarse a este problema. El patrimonio del Ayuntamiento, si son 130 bienes y eliminamos algunos aquellos que son monumentos exentos o son murallas o torres o arcos, pues hablamos que una tercera parte más o menos es el patrimonio del siglo XX. Es decir, es muy significativo la arquitectura construida en el siglo XX dentro de este conjunto patrimonial. Vemos mercados, como este que vemos arriba a la izquierda, el Parque de Bomberos, el mercado de la Puerta de la Carne, un edificio en hormigón armado, en concreto de 1926, muy significativo, que vemos aquí la colocación de la placa Docomomo hace pocos años, un edificio racionalista construido en los jardines del Alcázar como escuela maternal, como parte de la política de la República de construcción de guarderías y escuelas maternales. La fábrica de tabacos, la de los años 50, que está en el borde fluvial del río, también de propiedad municipal y que acaba de iniciar un proceso de regeneración urbana muy importante. O la comisaría de policía en el pleno centro de la ciudad, donde se ubicaba el noviciado del noviciado de los jesuitas, que empezó siendo parte del conjunto de bienes, pero durante la redacción el Ayuntamiento lo ha vendido, aunque si bien se ha mantenido una parte para que forme parte del patrimonio municipal. Pabellones de 1929 de la Exposición Iberoamericana, como el de Estados Unidos, Perú.
Estados Unidos, Perú, Chile y México a la derecha. Fábricas, un gran número de fábricas de patrimonio industrial que tienen particular relevancia porque están muy vinculados al nacimiento de todos los barrios que están alrededor, de barrios de vivienda obrera, muy identificados con ese edificio. Patrimonio ferroviario, también tanto las estaciones más significativas que hoy están en desuso como aquellos otros edificios ligados a talleres o otras edificaciones ferroviarias que también están muy vinculados al nacimiento de barriadas enteras en los años 50 y 60 en la ciudad y que por lo tanto deben ser una parte muy significativa de esos propios barrios y actualmente pues están en desuso y corrían el riesgo de ser demolidas por la empresa ferroviaria que finalmente ha sido cedida al ayuntamiento por interés municipal por conservar estos edificios, ¿no? También villas, años 20, 30, en colonias residenciales que el ayuntamiento pues por diferentes vías ha conseguido la titularidad y se plantean como un modelo de conservación de estas tipologías o incluso tipologías de residencias vernáculas, como corrales de vecinos, como en este caso, que es un corral de vecinos de propiedad municipal, que también ha sido rehabilitado por un arquitecto muy significativo en Sevilla, a principios del 2000 más o menos, y que está también inventariado como patrimonio contemporáneo. Y es un patrimonio, es un conjunto de bienes que está in fieri, es decir, el ayuntamiento tiene una política de seguir adquiriendo aquellos edificios que son particularmente significativos para la historia de la ciudad. Es un patrimonio en proceso, un conjunto que está creciendo y el ámbito en el que va a crecer cada vez más es el patrimonio del siglo XX. ¿Por qué? Pues un patrimonio ya ha pasado de ser emergente a ser un patrimonio completamente consolidado, pero es aquel patrimonio que está en aquel lugar de la ciudad donde se está revalorizando y se está cada vez más reconociendo valores en edificios que anteriormente no lo tenían, ¿no? Esta es la antigua Algodonera, que va a ser el centro de una gran operación de construcción de vivienda libre, en el cual el ayuntamiento ha conseguido la titularidad de la propia fábrica para que sea el corazón del núcleo urbano y el centro del proyecto de rehabilitación, una edificación de un arquitecto bastante conocido en Sevilla y que para este proyecto en las afueras de la ciudad elige un lenguaje vernáculo, fabril, ligado al mundo casi rural andaluz, ¿no? Como decía, este patrimonio in fieri está destinado a crecer, como ha crecido en los últimos 40 años, y sobre todo va a crecer en aquella parte de la ciudad, la parte este que vemos de la ciudad, la parte que está más allá, donde se ha construido la ciudad del siglo XX y donde también se concentran los principales problemas de la ciudad del siglo XX, los principales problemas de la ciudad contemporánea. Y para eso el patrimonio del siglo XX es fundamental para enfrentarse a esos desafíos que tiene la ciudad contemporánea, a esa cohesión que requiere la ciudad contemporánea y a la cual el patrimonio puede en gran medida responder a ello. Y responde a ello en la medida en que creamos que el patrimonio del siglo XX podemos gestionarlo o darle una utilidad o darle un valor a la par que otros monumentos completamente reconocidos, los más antiguos, ¿no?, de protección y catalogación, como son las murallas, ¿no? Las murallas en España fueron los primeros que se catalogaron como monumento histórico-artístico. Pues en este plan, tanto las murallas como las fábricas, como las villas años 20-30, están incluidas dentro de una política de gestión unitaria, considerados a la par, cada uno con sus particularidades naturalmente, pero parte de un sistema unitario. No se han establecido unos, digamos, paquetes por monumentalidad, se podría decir, ¿no? El plan adhiere naturalmente a todas las recomendaciones, a todas las cartas internacionales, responde a ese bagaje de introducción de la investigación en las políticas de transferencia y en los instrumentos de planificación, para que la investigación tenga una aplicabilidad, digamos, real en la protección, en la conservación y también en la gestión, que es uno de los grandes desafíos que tiene el patrimonio. Una vez que está reconocido, catalogado y protegido, su gestión a veces es una de sus principales amenazas, ¿no? Y este plan
supera la idea de un plan de conservación, es decir, un plan vinculado a los aspectos de conservación del patrimonio, aspectos técnicos o aspectos de gestión más inmediata, como pueden ser la gestión conservativa o de flujos turísticos, que es lo más característico de un plan de gestión de un patrimonio mundial, por ejemplo, para ser un plan de gestión que tiene la convicción de que la gestión tiene que implicar la introducción plena de los bienes dentro de las dinámicas de la ciudad contemporánea. Pasar de una tutela conservativa a un papel activo, el máximo papel activo de los bienes dentro de la ciudad contemporánea, pasando de una tutela de los edificios aislados a entenderlos como un sistema con una gestión integral e integrada. Integral dentro de todos los edificios e integrada porque muchas disciplinas confluyen dentro de la necesidad y requerimientos de gestión dentro de un propio edificio. Y ahora veremos cuáles son esas disciplinas. Para reconocer ese sistema habíamos creado el acrónimo, el Patrimonio Histórico Municipal, el FIM, para reconocerlo como un sistema activo en la ciudad y el territorio contemporáneo, que está destinado a interactuar también con otros sistemas de la ciudad, el sistema de movilidad, el sistema de espacios libres, otras redes como las culturales, las de actividades, las de bibliotecas, etcétera, pero ya entendiéndolo como un sistema y no como un conjunto de bienes aislados. Y creemos que esta estrategia es la mejor garantía de tutela una vez que habiendo estudiado este amplio conjunto de bienes, y es la única, digamos, estrategia que es capaz de garantizar que un ayuntamiento pueda también gestionar una cantidad ingente de bienes como estos, ¿no? Cuando estuve en Italia, como ha mencionado el profesor de Anda, tuve el placer, la fortuna de frecuentar las clases en Pisa del profesor Salvatore Settis. Y Settis siempre reivindica los bienes culturales como bienes comunes de utilidad pública, ¿no? Y eso Settis ha conseguido introducirlo en la reforma que ha liderado del Código dei Beni Culturali Italiano, donde la utilidad pública de los bienes es el principal motor que tiene el patrimonio cultural, ¿no? ¿Cuál sería esa utilidad? Pues si el patrimonio de utilidad pública, es decir, de cualquier titularidad, tiene una serie de valores y es útil y necesario para la sociedad contemporánea, pensamos que cuando los bienes comunes son de titularidad municipal, poseen valores añadidos, es decir, valores precisamente por la ligazón del patrimonio cultural a la concepción última de ciudadanía. Es decir, el patrimonio municipal representa a los ciudadanos y en gran parte son la esencia de la participación del ciudadano en la vida pública, ¿no? Es lo que los convierte en los cibes, ¿no? Lo que fomenta y alienta las civitas, ¿no? Esos valores añadidos de representación, de movilización cívica y de creación de valores identitarios colectivos. Ese conjunto de bienes municipales, a diferencia de otros bienes de otras instituciones públicas también, el Estado o la universidad, otras instituciones públicas, en las cuales no tienen esa relación con la ciudadanía, creemos que los bienes municipales tienen esa vocación. Una pública utilitas de los bienes municipales para la comunidad local, ¿no? Algo que a lo mejor los otros edificios de ámbito regional o de ámbito estatal no están destinados a tener esa vinculación tan estrecha con las dinámicas, los problemas y las coyunturas de la comunidad local, ¿no? Pueden hablarle a otras comunidades locales o pueden establecer estrategias de muchas comunidades locales, pero no a la suya propia. Esa escala le corresponde al propio municipio, ¿no? Y esa pública utilitas va naturalmente mucho más allá del turismo, que no aparece como palabra casi ninguna vez en este plan, y entiende el patrimonio como recurso, un recurso y una contribución del sistema del FIM a los desafíos colectivos de la ciudad contemporánea. Es decir, el patrimonio, más allá de ser un vestigio o una carga para el ayuntamiento, debe ser un recurso para enfrentarse a los enormes problemas que tiene y los desafíos colectivos de la ciudad contemporánea, que muchos están ligados a los objetivos de desarrollo sostenible que hemos mencionado antes, ¿no? Pueden ser la creación de valores colectivos, la inclusión social y lucha contra las desigualdades, la descarbonización, la cohesión social y territorial, la reindustrialización creativa tan necesaria de la ciudad,
la digitalización, el fomento de la identidad local no excluyente, la reactivación y recentralización territorial de las periferias en un territorio contemporáneo que ya va más allá de la propia ciudad, ¿no? El plan, como he comentado, intenta poner en común la investigación en arquitectura y patrimonio con la transferencia en políticas públicas. Proviene de una experiencia ya desarrollada, pero tiene un carácter experimental. Es un inicio de un camino con el ayuntamiento que también se ha querido embarcar en algo experimental, en algo que es radicalmente opuesto a tal y como hoy en día viene gestionando estos bienes. Y también en este sentido no hemos encontrado otros precedentes de un conjunto de bienes que pretenden ser gestionados a través de un plan y que tienen esta ambición de querer dialogar con otros problemas, con otros sistemas y con otras cuestiones dentro de ámbitos disciplinares diferentes que se incluyen dentro de la tutela, ¿no? Para eso pues hemos iniciado también, después de aprobarse el plan, una cooperación para el monitoreo y desarrollo del plan, que tiene su aplicación entre el 22 y el 30. Inició en noviembre del 19 y fue aprobado finalmente en octubre del 22, después también de un proceso de participación de exposición pública. Ha sido un grupo de trabajo interdisciplinar en el cual no solamente hemos estado los miembros de mi grupo de investigación, naturalmente, porque hay tantos ámbitos disciplinares que todos ellos son necesarios, ¿no? Y ha sido un trabajo que hemos abierto al conjunto de la Escuela de Arquitectura y han trabajado 64 personas, yo como coordinador general, 5 coordinadores de diferentes ámbitos, 26 profesores, 12 investigadores, 5 doctorandos y 20 técnicos contratados, de los cuales 4 de ellos, esto me parece muy interesante, han empezado su doctorado sobre temas que se han abierto con respecto a este plan, ¿no? Involucrándose en 9 departamentos de la Universidad de Sevilla. Creemos que esto es posible, si es posible el objetivo que nos hemos marcado de valorizar este conjunto de bienes, gestionarlo en un modo que esté imbricado con las dinámicas de la sociedad, siempre que interactúen numerosos ámbitos disciplinares, ¿no? Para una gestión integral e integrada. La información, el tratamiento y la centralización de los datos, la digitalización SIG como política transversal de gestión de todos los ámbitos disciplinares, la documentación y los archivos, la conservación arquitectónica de los bienes y de los bienes muebles, el diagnóstico, monitoreo, vulnerabilidad y prevención, el mantenimiento, la utilización de la energía, el control ambiental interior para uso público de los edificios, la investigación, el mecenazgo y la implicación cívica y de los sectores productivos, la accesibilidad, la educación, el uso y utilización y las cesiones de los edificios o de los espacios, los museos municipales, las industrias creativas, las redes, el catálogo único municipal, figuras de protección, paisaje y territorio y arqueología. Veíamos que todos estos ámbitos tenían que estar dentro y coordinados dentro de una política integral de gestión, ¿no? Si faltasen algunas de ellas, no se conseguiría ninguno de los objetivos. Primero hicimos una recogida de información y diagnóstico de cada edificio y del sistema en su conjunto. Si tenemos 130 bienes, pues 24 no podían tener uso y para que tengan una idea, 83 eran utilizados en modo continuado y 23 requerían y requieren, porque algunos han empezado un amplio y ambicioso campaña de rehabilitación, una restauración integral. Abajo tienen un cuadro de uso. Vemos que los usos principalmente que tenían principalmente pues eran el administrativo, también uso cultural, y luego había muchos usos variados, hay desde hoteles, como el Hotel Alfonso XIII, por ejemplo, el más lujoso de Sevilla, pues es municipal, por ejemplo, ¿no? Hasta edificios cedidos a la universidad, edificios que trabajan, que son conservatorios o que son cedidos al tercer sector o que son almacenes, etcétera, etcétera, ¿no? O que se funcionan solamente una parte de ellos y la otra parte está en desuso. Es decir, hay un paisaje también muy variado de utilización, ¿no? El plan al final se estructura en 9 programas y 30 acciones de gestión. Y en el corazón del mismo está un sistema de información que ya está activo y volcado en la plataforma de la infraestructura de datos espaciales del Ayuntamiento de Sevilla, donde se gestiona
pues desde el área de urbanismo gestionan toda la ciudad. Todos los servicios urbanos, toda la información en tiempo real de la ciudad, el plan general, las cuestiones urbanísticas, todo se gestiona desde la infraestructura de datos espaciales, en la cual está ya volcada una capa, que es una capa de sistema de información y gestión del patrimonio histórico municipal. Nos parece fundamental esto para poder conseguir muchos de los objetivos que nos hemos propuesto, tanto de difusión, como de gestión, como de cesión de los espacios, como de protocolos digitalizados de conservación y de monitoreo de vulnerabilidad. Todas las políticas de gestión, su eficacia y la viabilidad real pasaba por una digitalización y centralización. También los archivos, la documentación, etc. Y esta capa está ya activa en la web de la IDE en Sevilla, la infraestructura de datos espaciales, donde acercándose a cada edificio se puede llegar a una escala de conocimiento y a una escala que va incluso a nivel de planta y de elemento constructivo, precisamente para que pueda interactuar con muchas capas de gestión, ¿no? Si bien rápidamente voy a recorrer un poco la estructura del plan, pero tampoco, como ustedes se lo pueden descargar y lo pueden visualizar en línea, tampoco me parece tan relevante hacer, digamos, detalladamente cada una de las acciones, ¿no? Pero sí que voy a nombrar el programa y la propia acción para que tengan una idea de cuáles son las políticas que nos han parecido particularmente importantes para que conformasen a través de estas 30 acciones una política integral de gestión. Uno, el programa de organización institucional, es la acción de coordinación y gestión del FIM. Esta acción es fundamental para crear una oficina unitaria de gestión de todos estos bienes que actualmente se gestionan, pues digamos que cada oficina del ayuntamiento que tiene un bien en uso, pues lo gestiona en el modo que cree más conveniente. Y naturalmente cada uno tiene una visión de qué significa patrimonio pues completamente diferente. Además gestionan a la vez y del mismo modo un edificio que es patrimonial y otro edificio adscrito a ese servicio que no es patrimonial, ¿no? Entonces, pues esta oficina extrae todos los edificios patrimoniales de cada una de sus servicios, digamos, el de empleo, el de educación, el administrativo, el de Hacienda, y los introduce dentro de una oficina de gestión. Incluso los que están ya cedidos se adscriben a esta oficina para que controle las cesiones y la utilización de los espacios, ¿no? Una política de un segundo plan de información, documentación y digitalización que, digamos, bascula sobre la compilación, la digitalización de la planimetría existente, la georreferenciación, el volcado en GIS en la IDE de todas las políticas de gestión, el modelizado 3D, también muy importante para una serie de acciones que veremos, y luego la centralización y digitalización de la documentación del FIM, es decir, se crea un archivo específico fuera del archivo municipal histórico para la gestión, es decir, todos estos edificios requieren un archivo propio que sea un archivo vivo, que se pueda continuamente consultar los proyectos de restauración, las actividades realizadas, que se puedan valorizar la documentación histórica y crear contenido para precisamente acercar este patrimonio al resto de la ciudadanía. Eso no se puede conseguir, es más difícil si el material de estos edificios es parte del archivo histórico municipal, porque sus procesos de valorización pues, son más lentos y más dificultosos, ¿no? Un programa de conservación, restauración y mantenimiento, muy importante, un protocolo digitalizado y unitario para el diagnóstico de edificios que se hace cada cierto tiempo, un programa específico para revestimientos, un programa para intervenciones arquitectónicas, una acción de uso de la energía y control ambiental, que es particularmente importante, es decir, estos edificios conforman un parque inmobiliario enorme con edificios tan grandes como la fábrica de artillería, por ejemplo, ¿no? Que tiene casi 20.000 metros cuadrados construidos, ¿no? Es decir, generalmente se ha eximido al patrimonio de cumplir con temas de eficiencia energética y de descarbonización o de un consumo responsable de electricidad, de suministro, etcétera. En cambio, nuestros compañeros del Departamento de Instalaciones y Eficiencia Energética pues, han hecho un trabajo para no solamente
no eximir a este conjunto patrimonial, sino ponerlo a la vanguardia, que sea una política, que sea digamos, unos proyectos piloto para que sean un ejemplo, un modelo para otros bienes patrimoniales, para la aplicación de esas políticas, ¿no? Y un protocolo de gestión del mantenimiento que solo es viable si está dentro del sistema y está unificado en todo el conjunto de bienes, cada uno de ellos con sus particularidades. Un programa de investigación a través del cual se han diseñado estrategias para colaborar el ayuntamiento en todas las disciplinas y todos los temas de investigación interesantes a través de acuerdos marcos con cada una de las instituciones de investigación que hay enraizadas en Sevilla, la Universidad de Sevilla, también la Pablo Olavide, la Universidad Internacional de Andalucía, o el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, o el CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, que tiene también centros específicos para restauración de materiales en Sevilla. O el Joint Research Center, el centro de investigación más importante o más numeroso, con un mayor número de investigadores de la Unión Europea, está en Sevilla, dedicado a temas de economía social y a temas de inclusión social, que es un tema fundamental para el patrimonio cultural, el patrimonio del siglo XX. Entonces ha sido particularmente significativo haberlos involucrado, ¿no?, en este plan y haber diseñado las primeras acciones conjuntas para ponerlos en común. Una acción especial para las actividades que se harán conjuntamente con la Cátedra UNESCO de Patrimonio del siglo XX. Un programa de socialización que es muy, muy importante, ¿no? Si no, también uno de los... bueno, todos son importantes, ¿no?, pero generalmente se tiende a lo mejor a esto separarlo o externalizarlo o hacerlo en un segundo momento o no imbricarlo o que dependan de personas o de políticas diferentes, ¿no?, cuando verdaderamente el uno sin lo otro le resta significación. No introducir dentro de la política una acción de educación y divulgación, una plataforma de participación y difusión del FIM, o unificar la identidad visual, el material divulgativo y la señalética de todos los edificios para que sean reconocibles en la ciudad y que exista un material, exista unas colecciones de publicaciones con una misma identidad gráfica y que participen y contribuyan al reconocimiento de este conjunto tan enorme de bienes y una acción de accesibilidad físico-motórica, sensórica y cognitiva para que verdaderamente este conjunto de bienes sean accesibles a todo el conjunto de la ciudadanía. Y esta socialización me parece un programa muy significativo, así como el programa de utilización y funcionalidad. Es particularmente importante tener una política de utilización, ¿no?, y de uso, de asignación de uso, porque generalmente el ayuntamiento, si no, pues tiende a asignar usos a través de contingencias pues que pueden fluctuar con el tiempo, con las legislaturas, con los personajes que van y vienen, y hace falta una política determinada, estable de utilización, es decir, que de cuáles son los usos que hay que favorecer para estos bienes y cuáles no son recomendados. Nosotros hemos digamos, prohibido el uso administrativo. Creemos que podrían estar mejor las oficinas en otros edificios que no son patrimoniales, porque la política de estos edificios es la máxima fruición, ¿no?, la máxima socialización, ¿no? Y unas políticas estructurales para los usos del sistema del FIM, que son pues la preservación, naturalmente, la reversibilidad de los usos, la dignificación, es decir, unos usos que estén relacionados y contribuyan a la dignificación de los bienes del patrimonio cultural, que no siempre ocurre. La temporalidad, se fomenta que todos los bienes se desarrollen usos y actividades en el mayor número de horas del día posible. La fruición, garantizando la fruición, la máxima fruición de estos bienes, ¿no?, precisamente para que tengan una vinculación con la colectividad mayor. Hay que garantizar la fruición, que muchas veces, dependiendo del uso o la implantación de instituciones en estos edificios, pues la fruición no está garantizada, ¿no? La producción, se favorecerá que los usos sirvan como motor de la producción creativa, de desarrollo económico y de encuentro de la ciudadanía con el sector productivo. La complementariedad, es decir, que todos los usos se complementen dentro del sistema.
a través de la diversidad. La diversidad en el sistema y la diversidad frente a una monofuncionalidad en grandes complejos. Cuando les hablaba de estos 23 edificios que van a rehabilitarse ahora, pues dentro de la ciudad pues actualmente se están rehabilitando edificios que son grandes complejos, como la fábrica de artillería, como el centro, la fábrica de tabacos que está en el Río, o el monasterio de San Jerónimo, o otros que se van a rehabilitar dentro de poco, como el Gran Convento de Santa Clara. Hay grandes complejos municipales a los cuales esta política de usos no solamente está pensada para los edificios que están usados ahora, sino aquellos que se van a utilizar. Y pensamos en complejos totalmente diferentes de unos complejos monofuncionales, sino unos complejos donde la complementariedad de uso, la diversidad también se da dentro del mismo edificio, ¿no? Un valor social, una proyección, es decir, se combinarán usos que respondan a la escala ciudadana, pero que también tengan una proyección más allá de Sevilla, es decir, que se enfrenten a temas o que establezcan redes con otras instituciones, otras ciudades o otros ámbitos dentro del patrimonio. Y por último, la memoria y la significación histórica, que se tendrá en cuenta en el uso que se asigne, el uso histórico del edificio para su valorización. Otro programa importante son los museos municipales. Actualmente hay un limitado número de museos municipales, pero planteamos que estos edificios sean en sí mismos parte del museo de la ciudad, sin que tengan que albergar grandes colecciones, sino el propio edificio, con su propia historia y su posibilidad de fruición, y con una política de socialización y de utilización compatible, puedan ser en sí mismos ese museo difuso en la ciudad que cuente una historia de la ciudad mucho más rica de la que actualmente hay, donde no se privilegian pues grandes historias de la ciudad como el pasado islámico, como el pasado de la producción del siglo XX, como el pasado de la memoria democrática, etcétera, etcétera, que hoy en día no están representados dentro del discurso museográfico y narrativo, y que a través de este conjunto de bienes disperso por la ciudad, como vemos, por ejemplo, sedes de los museos municipales, por ejemplo el cementerio como museo al aire libre, o algunas de las villas municipales como parte del patrimonio agrario, sin el cual no se comprende todo el sistema de producción agraria y el paisaje agrario que choca con la ciudad en su borde, y que parece muy significativo acercarlo a través de los edificios que participan de eso y que son de propiedad municipal y que se ubican en los bordes. Es decir, una historia de la ciudad contada a través de los propios edificios, sin considerarlos pues unos museos al uso como contenedores de grandes colecciones preciadas, porque el ayuntamiento no tendría la posibilidad de establecer tantas sedes, digamos, de este tipo de colecciones. Lo tiene una, pero no puede ampliarlo a muchas más, ¿no? También otra acción importante de industrias creativas, es decir, el patrimonio creativo de Sevilla ha estado siempre imbricado con grandes complejos fabriles donde se unía vivienda, producción artesanal, y que este plan decididamente apuesta por eso, aprueba por una reindustrialización creativa de la ciudad a partir de la iniciativa municipal y a partir de estos grandes complejos que se llenarán de utilización y de cesiones a los artesanos, a las personas del ámbito creativo, a través también de un plan de fomento de las industrias creativas, que el plan establece unas líneas base para que se desarrolle, y a través de la creación de un centro específico para el asesoramiento y creación y fomento de las industrias creativas a partir del patrimonio municipal. Conformando un sistema de espacios creativos a través del cual dé apoyo estos grandes complejos municipales a todo un sistema creativo que se caracteriza también por una cierta fragilidad, que requiere de ese apoyo, de esos grandes contenedores donde se pueden tener una complementariedad para valorizar un sector que nos parece particularmente significativo para la ciudad. Un programa completo de arqueología, financiación y viabilidad económica, es decir, se favorece que a través de
del establecimiento de sinergia con la universidad, pues se establezcan cuáles son aquellos proyectos competitivos que el Ayuntamiento presenta fundamentalmente a programas de financiación europea para rehabilitación urbana, y en la cual es muy significativo que una buena parte de esos fondos pues vayan a proyectos para el sistema del FIM, ¿no? Y entonces, para eso hace falta pues siempre montar unos proyectos muy bien armados conjuntamente con la universidad, y pues esta acción pues establece cuáles son las líneas guías, las temáticas y el horizonte en el cual tendríamos que movernos para conseguir esa financiación, que es también muy importante para que el plan pues tenga esa viabilidad. Un mecenazgo, es decir, se fomenta y se sientan las bases de una implicación de la ciudadanía a través de la responsabilidad social corporativa, es decir, de los ciudadanos a través del micromecenazgo y también de las empresas y las instituciones, y se crea para ello una plataforma dentro de la plataforma general de gestión para articular esa implicación cívica, ¿no? Y luego un programa específico que también es muy importante para el objetivo de la máxima actividad de estos bienes, para involucrarlos al máximo en la dinámica de la sociedad contemporánea, la cesión, un protocolo de cesión y recepción de los bienes, una digitalización de la posibilidad de que cada uno, ciudadanos, particulares, empresas o instituciones, pues alquilen, reserven, utilicen los tantísimos espacios, ya no edificios, sino que los edificios los hemos dividido y están digitalizados por espacios, a los cuales pues cada ciudadano podrá acercarse, y por un sistema de gestión digitalizado como tenemos en las universidades, pues uno puede ver, pues reservar un espacio para presentar un libro, hacer un taller, lo puede alquilar por unas horas o por unos meses, y así pues se consigue esa mayor fruición de los espacios, mayor utilización, mayor relación de la ciudadanía con el patrimonio municipal. Un marco patrimonial, que es un programa más, digamos, se podría decir técnico patrimonial, de establecimiento de redes, de participación de este sistema del FIM dentro de otras redes de patrimonio, de figuras de protección, es decir, cuáles son las figuras, se han revisado todas las figuras de protección de cada uno de los bienes, ajustándolas mucho más dentro de digamos, la cultura patrimonial más actual, pues se han revisado todas las figuras y se ha hecho una propuesta a la Junta de Andalucía para su revisión. Se ha creado un catálogo FIM, un catálogo unificado municipal, más allá del catálogo autonómico, que es simplemente un catálogo no es de gestión, es un catálogo simplemente de protección jurídica. Un plan de acción del paisaje histórico urbano-histórico, que nos ha parecido muy significativo para entender la relación de cada uno de los bienes con su entorno desde el punto de vista del paisaje. Es decir, un paisaje que incluye los usos, la utilización, la simbología de esos edificios o de esos bienes dentro de sus comunidades, y adaptar la recomendación de la UNESCO del 2011 a un plan de acción desde el propio edificio, es decir, desde un edificio y su entorno. Y por último, una acción de patrimonio territorial, es decir, cómo creamos redes de patrimonio territorial de estos sistemas de bienes conjuntamente con el resto de municipios que rodean Sevilla, para enfrentarnos al problema actual de una cohesión territorial dentro del área metropolitana de Sevilla, donde naturalmente el patrimonio debe tener un papel esencial, ¿no? Si veíamos muchos bienes que están localizados en ese plano, en el borde, pero en cambio está en el centro del área metropolitana, y además comparten sistema con otras villas, con otros molinos hidráulicos, con otras fábricas que están en los bordes, etcétera, ¿no? Y crean un discurso territorial que ha de contribuir a ese gran desafío que tiene Sevilla, que es construir su propio territorio. Este es el cronograma. Y para acabar, lo que decía al principio, un patrimonio moderno en este caso, un patrimonio del siglo XX, que si bien hemos visto aquí un tercio de los bienes de los que estamos hablando y para los cuales la política de gestión se ha creado, no solamente estamos hablando de los bienes que tenemos hoy, sino que es un patrimonio infieri, un patrimonio en crecimiento,
un patrimonio en proceso, un patrimonio del siglo XX completamente integrado dentro de la cultura patrimonial, a la par que otros edificios monumentales, más históricos y fácilmente reconocibles y valorizados pues, turísticamente, pero menos para la comunidad local, pero donde el papel de la arquitectura del siglo XX es mucho más importante, más significativo y puede ser un recurso mucho más importante para los desafíos de la ciudad contemporánea. Unos desafíos que tienen que ver con, como hemos comentado, la inclusión, la pertenencia, las periferias, la descarbonización, el territorio, la vivienda social, y que se desarrollará y que tendrá su crecimiento precisamente en aquel lugar de la ciudad contemporánea que ha sido construido, que ha sido el escenario de esa arquitectura patrimonial del siglo XX. Es decir, la arquitectura del patrimonio del siglo XX ha sido construida naturalmente en la ciudad que se ha desarrollado en el siglo XX. Por lo tanto, está destinado a que, con el avanzar, digamos, del reconocimiento de muchos más edificios en esta parte tan grande de la ciudad y que requiere de particular atención a sus procesos contemporáneos, pues el patrimonio de este sistema vaya engrandeciéndose y pueda ir siempre sumando más elementos al sistema para enriquecerlo, cohesionarlo y fortalecerlo, ¿no? Y nada más. Espero haber estado dentro de los tiempos. Y aquí tienen donde pueden descargar el plan y también mi dirección para cualquier cosa que tengan a bien, y queda a su completa disposición, tanto ahora como en cualquier otra cuestión en un futuro que quieran escribirme. Muchas gracias. Si alguien tiene algún comentario, tenemos todavía un espacio breve para preguntas, comentarios al ponente. Manolo. Te lo paso. Gracias. Bueno, Carlos, la verdad que es un trabajo impresionante, muy pedagógico, creo, y que tiene mucho sentido para algunos de los temas que se están suscitando en este foro, ¿no? Y en general en cualquier discusión acerca del patrimonio. Muy al principio, cuando empezaste a hablar y hablabas del registro del patrimonio, comentaste que ese registro incluía las posibilidades de intervención. Y yo creo que esto es fundamental. Cuando hablamos del patrimonio, cuando hablamos de la catalogación del patrimonio, en efecto, el tema de la gestión es fundamental. Y no basta con decidir qué es o no patrimonio, sino aquello que se decide que lo sea después de una actividad participativa, que entiendo que es lo que tú estás planteando, ustedes también están planteando. A partir de ahí, el paso inmediato es decir qué es lo que va a pasar con ese patrimonio. Y entre los 9 apartados que nos has planteado al final en el plan director, yo creo que este tema está presente siempre, ¿no? Justamente el poder plantear un plan con este nivel de desarrollo exige una seria política detrás, es decir, un apoyo político sin el que esto sería imposible. Es decir, que nos digas que Sevilla tiene el mayor patrimonio municipal de España, esto es porque indudablemente ha habido toda una política detrás y una serie de personajes clave, el caso de Víctor Pérez Escolano, por ejemplo, ¿no?,
que han hecho posible que a partir de la existencia del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, una serie de publicaciones, una serie de investigaciones, todo eso ha ido de la mano de la política para poder tener un plan de este tipo. Y aprovecho desde la academia para decir que la administración debería saber que en las universidades, hay una capacidad de trabajo y de investigación tal que seguramente sin la intervención de las universidades, planes de este tipo serían imposibles. Entonces también un ruego a la administración para que tenga en cuenta a las universidades en el momento que se enfrente a un problema de este orden, ¿no? Bueno, es una simple reflexión en voz alta y te felicito, ¿no? Y a todo ese enorme equipo que está detrás de ti y ha hecho posible este trabajo, ¿no? Gracias. Bueno, pues gracias en nombre de este enorme equipo. Pues la verdad es que ha sido un equipo muy numeroso, que hemos trabajado también en pandemia incluso, y que forma parte de una trayectoria, también un momento particularmente feliz en mi Escuela de Arquitectura de Sevilla, donde muchos departamentos se ha creado un instituto de investigación en arquitectura que es transversal y que favorece mucho la colaboración entre diferentes departamentos, ámbitos de conocimiento, y la verdad es que a día de hoy están surgiendo muchos proyectos relacionados con problemas de la ciudad dentro de la Escuela de Arquitectura. El plan director es uno de ellos, pero hay otro plan para el confort climático de la ciudad y otro plan, es decir, hay otros planes que se han conformado también con transversalidad, encargados por el ayuntamiento, que ha visto que en la universidad pues pueden, además de investigar, pues pueden hacer transferencias, es decir, y también luego cuando establecen las líneas guía de políticas públicas, pues también siempre que es siempre importante acercarse también al ayuntamiento, porque tiene también sus temores con respecto a lo que le proponemos, pero si se llega a un acuerdo en común, la colaboración con el ayuntamiento es siempre muy interesante. A mí la verdad es que me gusta mucho porque tiene una recaída inmediata, ¿no? en la comunidad, en edificios que son al final parte de la memoria y parte de la significación de la ciudad, y con la que la ciudadanía está muy implicada, ¿no? También parte de este plan se ha hecho porque la ciudadanía de Sevilla se moviliza para comprar cualquier edificio, para forzar a que el ayuntamiento compre cualquier edificio que está en peligro, ¿no? Pero claro, luego al final el ayuntamiento no tiene siempre capacidad para intervenir, se queda durante muchos años, digamos, cerrado, sin proyecto, y luego empieza a caerse, entonces empiezan a salir en los periódicos, hay movilizaciones para que se restaure, luego se restaura pero no hay gestión, entonces se cierra otra vez. Entonces el ayuntamiento tiene una gran presión para sus propios edificios. Otra cosa que el resto de instituciones no tienen esa gran presión, pues tienen menos edificios, y además los tienen todos utilizados para oficinas, entonces están usados a pleno rendimiento, muy bien mantenidos, pero los ciudadanos no pueden entrar, ¿no? Entonces, en los edificios municipales es al contrario, son muchos, la mayoría están cerrados y la ciudadanía presiona al ayuntamiento para que lo haga. Entonces, el ayuntamiento tuvo la altura de miras de sentarse con nosotros y decir, vamos a buscar una solución, ¿no? Y la solución no pasaba por hacer grandes inversiones puntuales para restaurar, porque sabemos que es una solución que no suele llevar a grandes resultados, porque hay una gran inversión, se consigue el dinero público, europeo, nacional, regional, pero luego no existe una gestión. Entonces, o se acaba cerrando, o se utiliza mal, o se utiliza pocos años bien, pero luego se acaba cediendo a una empresa, o a alguna fundación, o alguien que deja de ese bien, deja de pertenecer y deja de entrar dentro de la dinámica de la sociedad. Entonces, el ayuntamiento requería una solución y se instauró esta colaboración que ha sido muy, muy provechosa y está dando también
grandes resultados. Esperemos que siga. Nosotros no podemos hacer otra cosa que responder cuando se nos solicita y hacerlo en un modo también hacerlo en un modo pedagógico, es decir, también para la administración, que hoy en día, a diferencia de la época de que mencionamos, de Víctor Pérez Escolano, o también otros personajes, seguro que en México también habría muchos. Ahora la administración, al menos local, autonómica, hay muchos menos personas de la sociedad civil que dan su contribución durante un tiempo, sino que son, digamos, personas que están más continuativamente implicadas en política, ¿no? Entonces, pues también con ello pues hay que involucrarlos en nuestras dinámicas y en nuestras formas y en nuestras propuestas, que son también, van a resolver un problema, intentan ser realistas, pero también tienen un carácter experimental. Si no, podría hacerlo cualquier otra empresa consultora o cualquier profesional del patrimonio, que también hay muchísimos, ¿no?, que se dedican a la consultoría patrimonial. La universidad también tiene que enfrentarse a esos desafíos cuando tienen un carácter experimental y entonces navegan en un territorio que tienen también un grado de incertidumbre. Por eso decía que es un plan que tiene que ver en su aplicación cuáles son sus bondades y ir perfilándosele también en un trabajo con el ayuntamiento en los próximos años. Carlos, me uno a las amplias felicitaciones y sobre todo al equipo que también seguramente está atrás de todo este trabajo. Mi pregunta es de temporalidad, en el sentido de que pues esta vectorialidad que se ve, esta compleja vectorialidad que se ve en la construcción de este plan, está construido pues para empezar o seguir fomentando el tema patrimonial, el tema de la recuperación, de la refuncionalización, etcétera. Yo preguntaría ahí cómo este plan está preparado o cómo esta estructura va a permitir la incorporación de nuevos patrimonios que están transitando frente a nosotros, es decir, hay un corte temporal en donde es el tamiz por donde entran que sí y que no, pero indudablemente esto con el tiempo va a cambiar. ¿Cómo se pueden incorporar estos nuevos edificios hoy contemporáneos, dado que el argumento de la ciudad contemporánea no es una ciudad fija, sino va mutando, va cambiando y va incorporando nuevas estructuras? Puntualmente lo precisaría con el Parasol, ¿no?, de Sevilla, cómo estas estructuras que ahorita son disonantes, son contradictorias o complejas, van a entrar en un futuro si el plan está permitiendo o va a permitir su incorporación paulatina, ¿no? Gracias. Sí. Pues fue un debate si introducir el Parasol o no, porque son 130, pero podrían haber sido 150 perfectamente, ¿no? Solo que el ayuntamiento a un cierto punto pues no nos permitió introducir más bienes, ¿no? Pero el Parasol está protegido en Sevilla, tiene una protección menor, digamos, pero en el último catálogo, en el último plan especial del centro histórico aprobado, a esa calle, a algunos edificios de esa calle, incluido el Parasol, se le da una protección patrimonial, ¿no? Protección D, si no recuerdo mal, la más baja, ¿no? La protección casi ambiental, se podría decir, pero tiene un reconocimiento, ¿no? Y el plan está pensado para ser un instrumento abierto, es decir, está pensado para que los bienes crezcan, porque van a crecer. El ayuntamiento es propietario de un montón de mercados en toda la ciudad del siglo XX. Mercados que no hemos querido introducirlos porque no teníamos tiempo y surgió un debate para discernir cuáles sí y cuáles no, pero está abocado a que esos mercados estén dentro, porque algunos son piezas muy significativas de historia de los años 40, 50, 60, son el núcleo de grandes bolsas de vivienda social construidas en los 50 y 60 fundamentalmente, y están abocados a ir conformando ese dibujo que he visto antes de
otros puntos donde ahora no hay nada. Pero estoy convencido que dentro de 10 años va a estar plagado de esos puntos. De edificios que son ahora municipales, pero que no están del todo reconocidos como patrimonio, no están en el RAC o no están, o todavía no están, pero lo estarán mañana. Mañana puede haber una movilización para proteger algún mercado municipal o un colegio e introducirlo. También los colegios tampoco los hemos introducido, son todos municipales y hay unos colegios en esos barriadas, en esos redes sociales que son muy reconocidos, ¿no? Entonces, tanto los que son de propiedad municipal como los que son privados, pero tienen un valor para la historia de esos lugares, porque son preexistentes a la construcción de esa en el siglo XX, o son arquitecturas del siglo XX de nacimiento privado o de otras instituciones que al final se lo acaban cediendo al ayuntamiento, ¿no? Instituciones de la dictadura que ya no existen y que tienen abandonados sus edificios en la ciudad contemporánea, pues el ayuntamiento tiende a aquellos que tienen un valor para esos barrios, pues incorporarlos, ¿no? Entonces se irán añadiendo, ¿no? Y por eso se ha hecho un plan donde las acciones están pensadas para todo el conjunto y para una gestión unitaria, ¿no? Que es el único modo de poder gobernar ese crecimiento, ¿no? Si hubiésemos hecho 130 mini planes de gestión, ¿no? Pues eso no sería posible, ¿no? O sería más difícil, ¿no? ¿Alguien más? Yo sí tengo un comentario que hacerte, Carlos. Es indudable que es fundamental en una acción de esta naturaleza, de esta importancia, de este impacto, de este tamaño, la participación política o la decisión política. Sin ella es muy difícil poder avanzar. Y aquí lo que ha sucedido en Sevilla, porque más o menos conozco el caso, es que ha habido una muy feliz coincidencia. Es una ciudad pequeña, relativamente, es una ciudad que desde el fin del franquismo, en la Junta de Andalucía en particular, se orientó por una alianza de izquierda. Tuvieron la gran fortuna de contar con un personaje clave en todo este proceso, que es Víctor Pérez Escolano, y que se escuchó su voz, y que él tuvo también, bueno, tenía desde luego la inteligencia y la sigue teniendo, y la prudencia para presentar los casos, y fue la gran oportunidad para poder generar un inicio de conciencia. También tuvo, en este caso de Sevilla, la gran fortuna de una universidad muy dinámica, no paquidérmica, ¿no? De estas universidades gigantes, muy prestigiosas, pero que tardan mucho en moverse, y de una acción ciudadana también muy positiva. Una acción ciudadana que indudablemente viene desde la República y que después estuvo presionada, estuvo oculta o estuvo arrinconada durante el franquismo, y que apenas se vio la posibilidad de la apertura, se volvió a mostrar en las calles, y esto pues en favor del patrimonio. Y bueno, pues es ejemplar todo lo que nos has mostrado. Yo particularmente pues, he visto algunas cosas. Ahora que mostraste las imágenes, me acordé de esa ex central de policía que me enseñó Víctor Pérez Escolano, que está a espaldas de la Plaza del Jesús del Gran Poder, en donde me decía él que bueno, pues estaba, y todavía el año pasado estaba sin proceso de reactivación, pero que bueno, pues ahí la tenía, que había adquirido el ayuntamiento, bueno, no era del ayuntamiento por haber sido central de policía, pero que había esta parte que tenía que ver con que había sido un lugar de torturas y un lugar de calabozos, y eso era parte de la historia particular del edificio, y esto me hace remitirme a otro caso también que tiene que ver con rescate del patrimonio, pero con otro sentido, que es el caso de Argentina, en donde los centros de tortura de la dictadura han sido rescatados por el gobierno federal, y como sitios de testimonio de una historia reciente, pero para el que nunca más vuelva a suceder. O sea, acuérdense que aquí sucedió
y nunca más tendrá que volver a suceder. Alemania tiene lo suyo también, con los rescates de los centros de tortura también. Berlín, que decidió demoler los edificios del nazismo para que no quedara huella absoluta, y después montó algunos pabellones para hacer ahí el acopio de archivos y de documentación, porque se acabaron, se terminaron, los extinguimos, pero hay una parte de información, y eso tiene que ver con la conciencia ciudadana, y desde luego que los tres casos son muy distintos. Alemania es el arrepentimiento por lo que hicimos, Argentina es el nunca más, y Sevilla es el orgullo por lo que se tiene. La posibilidad de que un ayuntamiento siga adquiriendo inmuebles, no sé a quién le rezaron, a Jesús del Gran Poder, para en este caso en México estamos peleando porque no los tiren, y ellos los están comprando. Y claro, es un proceso que no empezó hace 2 años, es un proceso que viene de muchos años atrás, de generación de conciencia, de cultura de los políticos, que no siempre se distinguen por eso. Ahí son fundamentales. Vuelvo a insistir, Víctor Pérez Escolano, cuando estuvo como concejal en la Junta de Andalucía, su esposa Aurora también, por supuesto, fue fundamental en todo este proceso. Y bueno, pues hay mucho que aprender, por supuesto. Ahora anotaré la liga para entrar a ver con detalle todo este plan, porque es un plan realmente excepcional, es un plan que va muy de acuerdo con los compromisos de la ONU a nivel internacional, y que hay que tomar en cuenta. No nos podemos quedar en la parte romántica de defendamos, cuidemos, no le hagan nada, no les pase nada, sin saber cuáles son los intereses de la humanidad representados en las cartas de la UNESCO, que es lo que ayer Susan McDonald nos estaba presentando, con todos estos intereses que tiene en particular Getty sobre sustentabilidad, sobre manejo de energía, sobre cambios climáticos, que van asociados a patrimonio. Entonces, me parece una vez más que el éxito de estos foros que venimos armando hace 21 años es precisamente la frescura y la novedad de la información y los traslados de esa información a diferentes lugares de pensamiento de México y de América Latina inclusive. Pues te aprecio muchísimo, Carlos, te felicito, es una prenda más dentro de tu ya muy amplia currículum, cosa que me da muchísimo gusto, y hago entrega a nombre de la Universidad Iberoamericana de una constancia de participación, con muchísimo gusto y muchísimo orgullo por haberte tenido entre nosotros. Pues si no hay más, nos vamos a comer.